¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa Camino hacia la Perfección del Amor. Hablar del camino hacia la perfección del amor es hablar del camino, los caminos que nos llevan a Dios. Ya que dice San Juan que Dios es amor y sabemos que todo lo que procede de Dios es perfecto. Por eso, en este programa siempre meditamos temas que nos conducen por este camino que termina en Dios. En este curso de espiritualidad y vida interior en el que vamos a tocar la virtud de la pobreza, nos acompaña el día de hoy el padre Rafael Rodríguez, al que saludamos. Buenos días, padre. Buenos días, ingeniero. Pues hablar de la virtud de la pobreza es hablar de esa virtud que hace al cristiano despegado de las posesiones mundanas. Le interesan en cuanto sirven para fines más altos. La pobreza, por cierto, es una de las 3 virtudes conocidas como de los consejos evangélicos, por la mención que de ellas se hacen los evangelios y por el testimonio que dio Jesús durante su vida terrena. Las otras que ya hemos revisado son la castidad y la obediencia. Pues para entrar en materia debemos decir que Jesús, en cuanto a Dios, es riquísimo. No se puede concebir un ser más rico que Él, pues es dueño del cielo y de la tierra, toda vez que estos son obras de sus manos, de su voluntad. Y en cuanto hombre, su padre le dio por herencia a todas las naciones de la tierra. Sin embargo, siendo rico como es, para que nos enamoráramos de la virtud de la pobreza, viéndolo a él unido a ella, y así aprendiéramos que el carecer de las cosas de la tierra no es una desgracia, sino una dicha cuando se acepta por su amor, y también dejarnos de que tener el corazón desprendido es una disposición perfecta para la santidad y además una condición necesaria para la felicidad. Bueno, pues nos dio testimonio hermoso uniéndose a ella. Yo le quiero preguntar, padre, ¿qué efecto produce en el cristiano la práctica de la virtud de la pobreza? Sí, ingeniero. Relata el Evangelio que Jesús se disponía a pasar a la otra orilla del lago. Se le acercó entonces un escriba que siente movido a acompañar al maestro. Te seguiré a donde quiera que vayas, le dice. Y Jesús les pone en breves palabras el panorama que se le presenta si emprende el camino, la renuncia a la comodidad, el desprendimiento de las cosas, una disponibilidad completa al querer divino. Las raposas tienen sus madrigueras y los pájaros del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Jesús pide a sus discípulos, a todos, un deshacimiento habitual. Hemos de usar sin que nos sintamos atados por ellas. Para mantener el corazón desprendido de los bienes materiales, requiere una atención constante, sobre todo en un momento en que el deseo de poseer, de gustar de todo lo que apetece a los sentidos, se muestra como un afán desmedido y para muchos da esta impresión el fin principal de la vida. Vivir la pobreza que Cristo pide a los suyos requiere un gran desprendimiento interior en el deseo, en el pensamiento, en la imaginación. Exige vivir con el mismo espíritu del Señor, dice San Francisco de Sales. Una de las primeras manifestaciones de la pobreza evangélica es utilizar los bienes como medios, no como fines en sí mismos,
Y al considerar esta enseñanza concreta del Maestro, pedimos al Señor no nos deje llevar por el deseo desmedido de tener más, de aparentar, de poner en ellos la seguridad de la vida. Los medios materiales son bienes cuando se utilizan para un fin superior, como sostener la familia, educar a los hijos, adquirir una mayor cultura en provecho de la sociedad, ayudar a obras de apostolado y a quienes están más necesitados. Pero esto no es fácil, ingeniero, a la hora de la práctica, porque el hombre, que el corazón se apegue a medios materiales sin medida ni templanza. Es necesario aprender en la vida cómo hemos de comportarnos para no caer en esos duros lazos que impiden subir hasta el Señor. Y esto tanto si tenemos muchos bienes como si no poseemos ninguno. Pues no se confunde la pobreza con el no tener. La pobreza que Jesús declaró bienaventurada es aquella base de desprendimiento, de confianza en Dios, de sobriedad y disposición para compartir con los demás. Esta es la pobreza al menos de quienes han de vivir y santificarse en medio del mundo. También San Pablo nos dice que sostuvo ese aprendizaje para vivir desprendido de toda circunstancia. Dice a los cristianos de Filipo: he aprendido a vivir en pobreza, he aprendido a vivir en abundancia, estoy acostumbrado a todo y en todo, a la hartura y a la escasez, a la riqueza y a la pobreza, todo lo puedo en aquel que me conforta. Su seguridad y su confianza estaban puestas en Dios. Por lo tanto, no podemos dejar de contemplar a Cristo, que no tenía dónde reclinar la cabeza, porque si queremos seguirle hemos de imitarle, aunque debamos utilizar medios materiales para cumplir nuestra misión en el mundo. Nuestro corazón ha de estar como el del Señor, libre de ataduras. Pues qué importante entonces es la práctica de la pobreza, ya que nos lleva a desprender el corazón. Recordamos aquel pasaje del joven rico que ya cumpliendo la ley, sin embargo, cuando se le invitaba a seguir caminando hacia la perfección, poniéndole como condición que se desprendiera de los bienes materiales, vendiéndolos y luego repartiendo esa riqueza entre los pobres, le resultó tan pesado hacer esto que dice la Escritura, que dio la espalda y se fue entristecido. Así de peligrosa es el apego a los bienes materiales. Y ya decía el Padre, no es tener o no tener, sino apegarlos al corazón. Hay ricos pobres y pobres ricos, pero bueno, decía hace un momento que Jesús, en cuanto a Dios, es riquísimo, es el Señor y dueño del cielo y de la tierra. Y también que en cuanto a hombre, Dios le dio por herencia a todas las naciones de la tierra. Pero Él la practicó en una forma heroica, esta virtud, para dejarnos testimonio y que cuando somos pobres de hecho, nos diéramos cuenta que no es una desgracia carecer de las cosas de la tierra, sino una dicha, cuando éstas se aceptan por amor. Es que cuando uno está desprendido de las cosas, ya nada te perturba, nada inquieta al que nada desea. Tener pues el corazón desprendido de los bienes terrenos es una disposición perfecta a la santidad y una condición necesaria para la felicidad. El feliz es el que está conforme haciendo la voluntad de Dios con lo que tiene. De otra manera acumula a veces miles de millones, no de pesos, sino de dólares, y le resulta que siempre está movido ese corazón en la sed de tener más. Yo quisiera preguntarle a usted, Padre Rafael, ¿qué ejemplos de la vida de Jesús sobre esta virtud de la pobreza nos pueden ejemplificar de cómo abrazó Jesús esta virtud?
¿Qué nos puede hablar, pues, de la virtud sobre la pobreza, de cómo la practicó Jesús? Podemos decir que toda la vida del Señor vivió en un ambiente de pobreza, desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz. Dice San Lucas en el capítulo 2, verso 7, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. San Pablo, comentando sobre esto en la de la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 9, dice: pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros, para que vosotros fueseis ricos por su pobreza. San Juan Crisóstomo, ingeniero, comenta sobre esto: si Jesucristo no se hubiera hecho pobre, los hombres no hubieran podido ser enriquecidos. Esas riquezas inefables que por un milagro incomprensible para los hombres han encontrado su fuente en la pobreza de Cristo son el conocimiento de Dios y de la verdadera virtud, la liberación del pecado, la santidad y otros 1000 beneficios que ya Jesucristo nos ha concedido y que nos concederá todavía. Todo esto nos ha venido porque el canal de la pobreza, es decir, porque Jesucristo se ha revestido de nuestra carne, se ha hecho hombre, ha sufrido todo lo que sabemos, aunque Él no fuera como lo somos nosotros, deudor de la pena y de los sufrimientos. Además, San Lucas en el capítulo 6, verso 20, Jesús beatifica a los pobres. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús también nos enseñó cómo vivir la pobreza. En San Juan, capítulo 6, verso de 12 al 13. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los trozos que sobraron. El mandato de recoger los trozos sobrantes enseña que los bienes materiales, por ser dones de Dios, no se deben desperdiciar, sino que han de ser usados con espíritu de pobreza. Además, el Señor pone alerta a los ricos cuando dice: pero ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque gimiréis y lloraréis. Jesús habla de los pobres refiriéndose a aquellas personas que aman la pobreza para agradar más a Dios. Así, por ricos hay que entender a aquellos que se afanan en acumular bienes sin atender a la licitud e ilicitud de los medios empleados, y que además ponen en estas riquezas su felicidad como si fuesen su último fin. En cambio, aquellos ricos que por herencia o a través de un trabajo honrado abundan en bienes, son realmente pobres si no se apegan a emplearlos si saben emplearlos en beneficio de los demás, según Dios, y no están apegados a ellos. En la Sagrada Escritura aparecen algunos personajes como Abraham, Isaac, Moisés, David y Job, a quienes, aun poseyendo muchas riquezas, se les puede aplicar la bienaventuranza de los pobres. Ya en tiempos de San Agustín había quienes entendían mal la pobreza y la riqueza, haciéndose este razonamiento: el reino de los cielos será de los pobres, de los lázaros, de los hambrientos. Los ricos son todos malos, como Epulón. Ante estas opiniones erróneas, explica San Agustín el sentido profundo de la riqueza y de la pobreza según el espíritu evangélico. Óyeme, Señor pobre, sobre lo que dices. Cuando te llamas a ti mismo Lázaro, aquel santo varón llagado,
me temo que, por soberbia, no seas aquel que dices, no desprecies a los ricos misericordiosos, a los ricos humildes, o para decirlo brevemente, no desprecies a los que denominas ricos pobres. Oh pobre, sé tu pobre también, pobre, o sea, humilde. Óyeme pues, sé verdadero pobre, sé piadoso, sé humilde. Si te glorías de tu harapiente y ulcerosa pobreza, si te glorías de tu asemejarte al mendigo tirado junto a la casa del rico, no reparas, sino que fue pobre, no te fijas en más. ¿En qué voy a fijarme? Dices. Lee la escritura y entenderás lo que te digo. Lázaro fue pobre, pero aquel a cuyo seno fue llevado era rico. Sucedió, es cierto, que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿A dónde? Al seno de Abraham, o digamos, al misterioso lugar donde reposaba Abraham. Sigue leyendo. Y pondera cómo Abraham fue opulentísimo sobre la tierra, porque tuvo en abundancia plata, familia, ganados, hacienda, y sin embargo, este rico fue pobre, pues fue humilde. Creyó Abraham a Dios y le fue contado como justicia. En resumen, la pobreza no consiste en algo puramente exterior, en tener o no tener bienes materiales, sino en algo más profundo que afecta al corazón, al espíritu del hombre. Consiste en ser humilde ante Dios, en ser piadoso, en tener una fe rendida. Si se poseen estas virtudes y además abundancia de bienes materiales, la actitud del cristiano será desprendimiento, de caridad hacia los demás hombres, y así se agrada a Dios. En cambio, el que no posee bienes materiales abundantes, no por ello está justificado ante Dios, si no se esfuerza por adquirir estas virtudes que constituyen la verdadera pobreza. También dice San Pablo en los Hebreos, si a vuestra conducta sin avaricia, contentaos con lo que tenéis, pues Él ha dicho, no te dejaré ni te abandonaré. Se nos enseña a poner el corazón en las riquezas, a no poner el corazón en las riquezas ni en el afán desordenado de los bienes materiales. El texto es quizá un eco de las palabras del Señor. No amontonéis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los corroen y donde los ladrones socavan y los roban. Amontonad en cambio tesoros en el cielo. Es una exhortación a vivir en una continua actitud de confianza en Dios, desprendido de las cosas de la tierra. Despégate de los bienes del mundo. Ama y practica la pobreza de espíritu. Conténtate con lo que basta para pasar la vida sobria y templadamente. Nos dice el autor de Camino, el número 631. Bueno, pues ahí están los testimonios de la pobreza del mismo Jesús. Empezó usted diciendo que cuando nació despojado de todo, nació en una cueva. Los humanos nacemos en moradas humildes, pero de hombres, mientras que Él pues ya no nos dejó nada en este testimonio. Nace en una cueva y por cuna tiene un pesebre. Durante su vida efectivamente fue un obrero de manos encallecidas a las órdenes de José. Aquel que dejó su morada en el cielo y haciéndose hombre, asumió un trabajo manual humilde. Por eso lo reconocían como el hijo del carpintero, como el hijo del obrero. ¿No es este el hijo del carpintero? Decían entonces, ¿de dónde ha sacado todo esto que nos enseña? Lo leemos en San Mateo 13:55. También durante su vida la inició diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu. Y cuando le preguntaron dónde vivía, ya lo dijo usted, contestó, las aves tienen nido, las zorras sus madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. En sus viajes apostólicos sabemos bien
que él y sus discípulos se alimentaban de la limosna de los fieles, y hasta para morir muere desnudo. Y ahora en la Eucaristía se presenta también despojado de toda su realeza. Pues yo quiero preguntarle a usted, Padre, viendo el testimonio que nos da Jesús sobre esta virtud de la pobreza, ¿se puede llegar a la santidad sin la práctica de esta virtud? No se puede llegar. La respuesta la dice el Señor. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Pues el que quiera salvar su vida, dice San Marcos, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. El Concilio de la Iglesia Católica sigue explicando esta pregunta. Jesús exhorta a sus discípulos a preferirle a Él respecto a todo, y a todos les propone renunciar a todos sus bienes. Por Él y por el Evangelio, porque antes de su pasión les mostró como ejemplo la pobre viuda de Jerusalén, que de su indigencia dio todo lo que tenía para vivir. El precepto del desprendimiento de las riquezas, ingeniero, es obligatorio para entrar en el reino de los cielos. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2544, dice: el precepto del desprendimiento de las riquezas es obligatorio para entrar en el reino de los cielos, indispensable para la santidad de vida. Todos los cristianos, sigue diciendo, ha de intentar orientar rectamente sus deseos para que el uso de las cosas de este mundo y el apego, las riquezas, no les impidan, en contra del espíritu de pobreza evangélica, buscar el amor perfecto. Bienaventurados los pobres en el espíritu. Las bienaventuranzas revelan un orden de felicidad y de gracia, de belleza y de paz. Jesús celebra la alegría de los pobres, a quienes pertenece ya el reino. Dice San Gregorio de Niza: el Verbo, el Hijo de Dios, llama pobreza en el espíritu a los humildes a la humildad voluntaria de un espíritu humano y su renuncia. Y el apóstol San Pablo nos da a conocer como ejemplo la pobreza de Dios cuando dice: se hizo pobre por nosotros. Segunda de los Corintios, capítulo 8, verso 9. Además, se lamenta el Señor de los ricos porque encuentran su consuelo en la abundancia de bienes. Dice San Agustín: el orgulloso busca el poder terreno, mientras el pobre en espíritu busca el reino de los cielos. El abandono en la providencia del Padre del cielo libera de la inquietud por el mañana. La confianza en Dios dispone a la bienaventuranza de los pobres. Ellos verán a Dios. Su santidad los llevará a Dios. El deseo de la felicidad verdadera aparta al hombre del apego desordenado de los bienes de este mundo y tendrá su plenitud en la visión y la bienaventuranza de Dios. La promesa de ver a Dios supera toda felicidad. En la Escritura, ver es poseer. El que ve a Dios obtiene todos los bienes que se le pueden concebir. San Gregorio de Niza. Corresponde, por tanto, al pueblo santo luchar con la gracia de lo alto para obtener los bienes que Dios promete, para poseer y contemplar a Dios. Los fieles cristianos mortifican sus concupiscencias y con la ayuda de Dios vencen las seducciones del placer y del poder. Entonces todos los cristianos, por lo que se ha dicho, para alcanzar la perfección debemos imitar la pobreza de Jesús. Y decía usted muy bien, si no de hecho, al menos de afecto. Y de esto pues surgen 3 categorías de personas respecto a los bienes materiales. Los pobres de hecho,
aquellos que tenemos menos de lo necesario. Los ricos, los que tienen más de lo necesario, y entre unos y otros hay condiciones medias. Hasta llegan a titularla como la clase media. Nos explicaba usted que los pobres, de hecho, también deben ser pobres de espíritu. Y yo aquí le quiero preguntar, padre, entonces, la pobreza no es solo una solicitud de práctica para los ricos, sino que todos estamos obligados a practicarla independientemente de la categoría en cuanto a bienes materiales en que estemos incluidos. Y yo pregunto, todos pues estamos obligados a practicar esta virtud, y en todo caso, ¿cuál es la riqueza que es condenable en la palabra de Dios? Las riquezas son posible obstáculo para la salvación. El Señor en San Mateo 6, 19, 21 dice: no amontonéis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los corroen, y donde los ladrones socavan y los roban. Amontonad en cambio tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni herrumbre corroen, y donde los ladrones no roban, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. La idea es clara. El corazón del hombre anhela un tesoro en cuya posesión piensa encontrar seguridad. Todo tesoro compuesto de bienes de la tierra, de riquezas, de dinero, se convierte en una continua fuente de preocupaciones, porque está expuesto al peligro de perderse, o porque su defensa lleva consigo una tensión llena de disgustos y sinsabores. Esto lo sabemos. Jesús, por el contrario, enseña aquí que el verdadero tesoro son las obras buenas y la conducta recta, que serían prometidas por Dios premiadas por Dios en el cielo eternamente. Es decir, que es un tesoro que no se pierde. Ahí es donde el discípulo de Cristo debe poner su corazón. También dice en San Mateo 13, 22, lo sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y la seducción de las riquezas sofocan la palabra y queda estéril. El que no practica la doctrina de Cristo edifica sobre arena, y el edificio espiritual de su vida se derrumba. Otro ejemplo lo tenemos en el joven rico. Se le acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué cosas buenas debo hacer para alcanzar la vida eterna? Le dice: si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Ya los cumplo. Cuidado mi que des, le pregunta: ¿qué me falta? Si quieres ser perfecto, ve, vende cuanto tienes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. El joven, al oír estas palabras, se marchó triste, pues tenía muchas posesiones. Jesús dijo a sus discípulos: en verdad os digo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y pone una comparación. Es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Con esta comparación expone Jesús la imposibilidad que tienen de participar en el reino de Dios los que ponen su corazón en los bienes de este mundo. Para Dios, sin embargo, todo es posible, es decir, con la gracia divina el hombre puede tener la fortaleza y generosidad suficientes para hacer de las riquezas un constante servicio a Dios y a los hombres. Dice San José María: despégate de los bienes del mundo, ama y practica la pobreza de espíritu, conténtate con lo que basta para pasar la vida sobria y templadamente, si no, nunca serás apóstol. Además, no consiste la verdadera pobreza en no tener, sino en estar desprendido, en renunciar voluntariamente al dominio sobre las cosas,
Por eso, hay pobres que son realmente ricos y al revés. Tanta afición a las cosas de la tierra pronto se te irán de las manos, que no bajan con el rico al sepulcro sus riquezas. Si vienen a tus manos las riquezas, dice el San José María, no pongas en ellas tu corazón. Anímate a emplearlas generosamente y, si fuera preciso, heroicamente. Sé pobre de espíritu. Bueno, pues ahí qué bueno que pone énfasis sobre el ser pobre del espíritu. O sea que entonces la riqueza condenable no es tener o no tener, sino apegar ese corazón a la riqueza. Y tiene toda la razón, porque también hay pobres que no son pobres en el espíritu, que van llenos de soberbia, llenos de envidia, llenos de rencor, llenos de odio y llenos de venganza. O sea que no solo han sido pobres de hecho, sino también de espíritu. La pobreza aceptada es fuente de paz. Nada perturba, decía hace rato, al que nada desea. Cuando se tiene un corazón así desprendido, bueno, pues entonces es Jesús el tesoro del pobre, y quien halla a esta perla preciosa cambia todo lo que tiene y posee con tal de tenerla siempre. Yo le quiero preguntar entonces, Padre, si ya dijimos que la riqueza material no es lo que se condena, sino el apego a ella, lo que el corazón hace de ella, le quiero preguntar entonces, ¿se puede por medio de la riqueza material alcanzar la vida eterna? Se responde así brevemente. Si la riqueza no le hace olvidarse de Dios, se alcanza la vida eterna. De lo contrario, no. Hay felicidad en las riquezas si no apartan de Dios. De suyo las riquezas no impiden la santidad. Leemos el libro de los Proverbios 3:9. Honra a Yahvé con tus riquezas, con las primicias todas de tus ganancias. Tus trojes se llenarán de grano y rebosarán de mosto tu lagar. En el Eclesiástico, capítulo 3, verso 8, se hace una alabanza bella del hombre rico. Dichoso el rico que es hallado sin falta, que no corrió tras el oro, ni puso su esperanza en dineros y tesoros. ¿Quién es este para que le felicitemos? Porque ha hecho maravillas en medio de su pueblo. Quien pasó esta prueba y fue hallado perfecto, tendrá gloria eterna. Quien pudiendo transgredir no transgredió, pudiendo hacer el mal no lo hizo. Por eso sus bienes se consolidarán en el Señor, y toda la asamblea de los santos proclamará sus limosnas. Pero también el Espíritu Santo habla de la peligrosidad de las riquezas. Dice, no te fatigues por enriquecerte. Dice el Eclesiastés, quien ama el dinero no se harta de él. Para quien ama riquezas no bastan ganancias. También esto es vanidad. A muchos perdió el oro, dice el libro del Eclesiástico, porque a muchos perdió el oro, hasta los corazones de los reyes descarrió. También, vanidad de las riquezas que no llevan a Dios. Quien confía en su riqueza, ese caerá. Los justos brotarán como follaje. También en el Eclesiástico capítulo 11, 18. Hay quien se hace rico a fuerza de engaño y avaricia, y esa es la parte de su recompensa, cuando dice, yo he logrado reposo, ahora voy a comer de mis bienes. No sabe qué tiempo va a venir, morirá y se lo dejará a otros. También el Señor advierte el peligro, cuando dijo, mirad y guardaos de toda codicia, porque aun en la abundancia la vida de uno no está asegurada por sus bienes. Bueno, pues entonces de ahí surge que el manejo adecuado, la administración adecuada de la riqueza nos permite alcanzar tesoros en el cielo.
No es tener o no tener, sino tener desprendido el corazón sobre los bienes terrenos. Qué bien decía San Pablo a Timoteo: dile a los ricos de este mundo que cambien la riqueza inicua por tesoros en el cielo. O sea, administrar en apoyo de los demás, sin duda que esa es una forma de santificarse. Lo llega a decir también la Sagrada Escritura. ¿Quieres ver si la riqueza para ti es para salvación o para condenación? Pues ve alrededor tuyo. Si ves gente que sonríe, gente que se arrima a ti agradecida, gente que se arrima con confianza y que da gracias a Dios por haberte conocido, significa que se está siendo un instrumento del Señor para llevar esa riqueza que te fue dada en administración, para llevar consuelo a tus hermanos. Pero si ves caras entristecidas, caras humilladas y gente resentida que se aleja recelosa de ti, y tú mismo al ver o pensar que puedes perder la riqueza, sufres en tu corazón, significa que esa riqueza te está condenando, mientras que la otra que se administra hacia el servicio del amor y del Señor es un instrumento también para tu salvación. Padre, muy importante entonces ver que los pobres también deben ser pobres de espíritu, como los ricos también deben practicar la pobreza de espíritu. Nadie estamos exentos, y los que no son ni ricos ni pobres deben también desprender su corazón de los bienes de este mundo y no envidiar a los que tienen más, y sí compadecerse por los que tienen menos y ayudarlos, sabiendo que cuanto mayor es el sacrificio que se hace para ayudar al pobre, mayor es la recompensa en el cielo. Pues Dios nos premia no solo en la otra vida con el cielo, sino aún esta. Un vaso de agua que des en mi nombre a un necesitado, yo les aseguro que no quedará sin recompensa. Pues hay una promesa doble: vienes al 100 por 1 en esta vida y después la vida eterna. Estamos llegando al final del programa. Padre, si quiere mandar su mensaje final. Pues nosotros que queremos seguir de cerca a Cristo, vivir como Él, vivir en medio del mundo, en las circunstancias particulares en las que nos toca vivir, debemos siempre preguntarnos: ¿tengo yo muchas cosas superfluas que para nada necesito? Calzado, ropa. Tengo presente que en buena parte el desprendimiento cristiano consiste en no considerar de verdad cosa alguna como propia y actúe en consecuencias. Pues sí, entonces hay que estar sabiendo que la práctica de esta virtud es una exigencia. Pues igual que todas las virtudes podemos conocerlas. ¿Y de qué nos sirve? Obras son amores, no buenas razones. Yo pienso que actualmente hay una crisis económica tan grande que es un momento propicio para que nosotros nos desprendamos, como lo acaba de usted de decir, Padre, de bienes que a nosotros luego ya no nos son de utilidad por muchas razones. Pensando, por ejemplo, de los hijos, a veces por el amor a estos se compran muchas cosas que finalmente crece el hijo y algunas ni se las llegaron a poner. Bueno, pues lo que usted decía, revisar esos closets y hacer llegar a un lugar donde se ha administrado esto juiciosamente o directo a la mano que la va a necesitar. En cuanto a las riquezas materiales, al dinero, bueno, sin duda que es legítimo administrar en tu propio bien, en tu propio servicio. Aquí recordamos lo que usted nos decía hace rato sobre Abraham y Lot, que siendo ricos siempre gozaron de la amistad con Dios. Entonces, pues ¿por qué? Porque tenían una administración con sirvientes
rebaños que a todos beneficiaban, y la retribución oportuna del jornal al pobre es una bendición. Es el estar sirviendo las mesas de los que laboran con nosotros. En cuanto a la defraudación del jornal del pobre, yo me acuerdo de un santo padre, no puedo precisar en este momento el nombre de él, a lo mejor usted se acordará, padre, pero dice, en cuanto al rico Apulón, hay que considerar que su pecado no fue robar a Lázaro sus pertenencias, sino en no apiadarse de su pobreza y necesidad. Y dice, si tal cosa hace pues nuestro Señor castigando esas omisiones de no apoyar al necesitado, y la sentencia para el rico Apulón fue el infierno, pues cuánto más hará el Señor con aquel que defrauda el jornal del pobre. Qué sentencia tan fuerte, padre. Sí, ingeniero, en verdad. Pues ha sido un programa muy rico en mensajes. En este día lluvioso, Dios nuestro Señor nos ha regalado nuevamente con la revisión de su palabra, y sobre todo, pues con esos propósitos que deben surgir de todos estos temas que abordamos. Pues ahora sí, padre, si quiere ya su mensaje final. Amar la pobreza porque es necesaria para la santidad. Y yo por mi parte, pues agradezco a Dios como siempre el don de la vida, a ustedes por habernos sintonizado. Y ser pobre es estar desprendido en el corazón de los bienes y aceptar la voluntad de Dios en la condición que Él la esté manifestando. Esta es una aportación de Benjamín Sepúlveda Hernández, del padre Rafael Rodríguez. Que Dios los bendiga.